estás? Bienvenido a Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Bueno, te cuento que nos hemos renovado. Hemos hecho una nueva apertura del programa y además lanzamos un nuevo bloque sobre innovación. Es un bloque donde las empresas cuentan los distintos avances que han tenido en distintas áreas. Digamos, se puede haber innovado en un abanico muy amplio de temas, puede ser desde procesos, de productos, de canales, también puede ser cosas de sostenibilidad, de inclusión, diversidad, género, recursos humanos, y la lista puede continuar, todo en función de las áreas donde las empresas estén haciendo innovaciones que les interesa contar a su red comercial, a sus clientes por Pool Económico. Bueno, el bloque de innovación de este programa, contamos con la experiencia de Clorinda Mantara, que es directora de Innovación y Transformación del Grupo Sancor Seguros. Clorinda nos va a contar sobre el lanzamiento de Sancor Seguros Venture, que es un nuevo fondo de Venture Capital corporativo que invierte en InsurTech, en FinTech y en HealthTech. Estamos hablando de desarrollos tecnológicos, tanto del área de seguros, de finanzas, como del mercado de la salud. Los invito a compartirlo. Sancor Seguros Ventures es un nuevo brazo de inversión en tecnología del grupo Sancor Seguros que surge como una evolución de su estrategia de innovación corporativa. Se trata de un fondo de Venture Capital corporativo que va a estar invirtiendo en startups de base tecnológica en los sectores InsurTech, FinTech y HealthTech, con el objetivo de poder generar un impacto tanto en su operación core como en su cadena de valor. Es decir, que los objetivos de esta iniciativa no solo son estratégicos, sino también financieros. Poder obtener un retorno financiero a partir de la revalorización del equity de la startup que estamos invirtiendo. Además de la inyección financiera, la propuesta de valor de Sancor Seguros Ventures ofrece fundamentalmente a los startups el poder acceder a todo lo que el ecosistema del grupo Sancor Seguros ofrece, tanto en cuanto a expertise en el desarrollo de negocios, tanto como acceso a mentores o aliados estratégicos que puedan potenciar a estos startups, tanto como el expertise financiero y en desarrollo de inversiones que ha desarrollado el grupo y que les permite poder acceder a rondas siguientes de inversión acompañados y contenidos, así como también toda la posibilidad que ofrece, digamos, de acceder al mercado latinoamericano, dado que tenemos operaciones en Uruguay, Brasil y Paraguay. En cuanto a las características del fondo que estamos lanzando, es un fondo de $10 millones que va a tener un plazo de duración de 10 años, que estará invirtiendo en más o menos 15 startups con tickets de $500.000 y destinando un 35% del monto del fondo a inversiones en follow-up. Las vías de acceso, de generación de deal flow, para poder llegar a estos startups son fundamentalmente 3. Por un lado vamos a tener una ventanilla abierta para que todos aquellos que estén interesados en postularse lo puedan hacer espontáneamente. Por otro lado vamos a estar haciendo scouting específico a través de nuestro equipo ampliado y nuestra red de alianzas, y a través del contacto uno a uno con los distintos actores del ecosistema. Y en tercer lugar, estamos en este momento, desde el 22 de abril, tenemos abierto un llamado hasta el 30 de junio para que todos aquellos startups que estén interesados en postularse puedan hacerlo. Para poder hacerlo tienen que acceder a www.sancorsegurosventures.com, en donde se encontrarán las bases y condiciones y el formulario para postularse. Esperamos que se puedan postular la mayor cantidad de emprendedores, dado que tenemos previsto este primer año poder hacer al menos una inversión, y a partir de esta postulación, durante el mes de julio, estaremos haciendo una preselección de unos 30 startups con los cuales estaremos trabajando uno a uno, entendiendo la propuesta de valor, el desarrollo del plan de negocios para poder llevarlos a un comité de inversión, y en el mes de noviembre estimamos poder realizar ya una o dos inversiones.
En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano, para resolver lo que necesitas, como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico. Ahora les presento a dos analistas de riesgos. Estoy con Andrés Artopoulos, que es director de LEA, de Leza y Escriña y Asociados, y con el señor Gonzalo Delgado, que es director de ARM Services. Bueno, usted los conoce a los dos, los hemos convocado en varios programas de Pool Económico. Los dos son analistas de riesgos. La diferencia es que Andrés se especializa, desde LEA, está puntualmente abocado a lo que son los riesgos estáticos, los riesgos de property. Y por otro lado, Gonzalo, desde RM, está más abocado a lo que son los riesgos dinámicos. Él concretamente se especializa en el riesgo de transporte. Bueno, hecha esta presentación, un placer que estén en Pool Económico con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, Gabriela, Andrés. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. La primera pregunta, ¿cómo ha influido la pandemia en los riesgos? Y puntualmente, ¿cómo hacen ustedes una evaluación de los riesgos en este contexto? Cuenten la experiencia que han tenido, la que tienen, porque continuamos todavía en un escenario de cuarentena, entre comillas. Andrés. No, porque cuarentena, entre comillas, me refiero a que es más laxa de lo que fue en otros momentos. Bueno, mira, desde nuestro ángulo de especializados en los riesgos de incendio y los riesgos técnicos sobre activos fijos sobre todo, al principio tuvimos bastantes dificultades porque la actividad virtual era una actividad que no estaba reconocida en el mercado de seguros, inclusive tampoco, no solamente por las compañías, sino por los propios productores, los corredores, ¿no? La gente quiere que uno vaya al sitio por la figura, por ejemplo, de la reticencia, ¿no? De que la gente quiere que la compañía verifique el estado de los activos porque tiene miedo que después la información que haya transmitido el asegurador, si hay alguna cuestión, una diferencia o no es absolutamente fidedigna, piensa que le puede traer dificultades. Pero con el tiempo, a medida que pasaron los meses, fuimos, digamos, de la necesidad, fuimos realizando los trabajos en forma virtual, y eso es algo para nosotros que muy bueno, a tal punto que nosotros creemos que en el futuro siempre va a haber una metodología híbrida, ¿no? Poder enviarle, antes era muy difícil enviarle un cuestionario al asegurado para que complete antes de la inspección. Entonces las inspecciones a veces se centraban en cuestiones más básicas. Ahora, como el asegurado, digamos, en la dificultad de la pandemia, presta más colaboración, también envía más información previa, después las inspecciones son más profundas. Las visitas y los análisis de riesgos
podemos profundizar más, a tal punto que inclusive, como son virtuales, podemos incorporar en el equipo varias personas, cada uno con distinta especialidad, de acuerdo a lo que vimos en la información previa. Si hace falta alguien que sea, por ejemplo, especialista en instalaciones contra incendio, si hace falta un ingeniero químico por alguna dificultad especial que tenga el asegurado. Antes la persona se encontraba en el sitio frente a una dificultad sin tener todo analizado y sin tener el equipo completo, ¿no? Ahora realmente estamos llegando a niveles de profundidad bastante tuvo interesantes. un costado positivo en lo que es la... claramente manejaron... digamos, estuvieron con esto, digamos, hubo un momento que no tenían permitido la presencialidad, y rápidamente después el mercado de seguros se sumaron como actividad esencial, y entonces tuvieron la posibilidad de ir presencialmente, por lo menos en un área. Contame un poco cómo... Hoy estamos trabajando de una manera híbrida, digamos. O sea, por ejemplo, cuando tenemos información de años anteriores, posiblemente no vamos, porque hay muchas empresas que, aún teniendo permitido visitar las plantas, siguen con protocolos muy estrictos, ¿no? Y es un riesgo también. En este momento que las autoridades nos piden que tengamos cuidado, exponernos si no tiene tanto sentido. Entonces, por ejemplo, empresas que tienen muchas plantas, vamos a aquella que es realmente más crítica o más necesaria, y el resto lo hacemos en forma virtual. E inclusive las visitas se limitan a las partes más interesantes, que son la parte externa o la parte más del proceso, y las reuniones las hacemos virtuales. Claro. Bueno, fantástico, entonces esto, Andrés, queda instalado los beneficios de este híbrido, presencialidad con virtual. Contame, Gonzalo, cómo lo manejaron ustedes desde el área de transporte, ¿qué pasó? Bueno, en nuestro caso fue un poco distinto, porque en los riesgos dinámicos nosotros no necesitamos necesariamente ver un vehículo que transporta la carga para conocer la exposición al riesgo de esa carga. Es decir, necesitamos hacer preguntas más de tipo genéricas que condicionen la exposición al riesgo del objeto asegurado. Habitualmente me gusta utilizar como ejemplo los celulares, ¿no? Que son artículos de altísima exposición a riesgo en el mundo del transporte, y las compañías de seguros mayormente tienen sus reparos. Cuando se le habla de celular dicen, no, tiene alta exposición a riesgo. Y yo acá tengo dos candaditos, que vamos a simular que son dos celulares, ¿sí? Entonces, habitualmente, dos compañías distintas ven lo mismo respecto al objeto asegurado, que es un celular con cierta exposición a riesgo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿el sitio de donde sale este celular tiene la misma exposición a riesgo del sitio de donde sale este celular? Probablemente este tiene más exposición a riesgo. El itinerario que sigue este celular para llegar a destino es el mismo que tiene este celular, y vemos que este tiene un itinerario de mayor exposición a riesgo porque circula en el área metropolitana de Buenos Aires, y este en cualquier otro lugar que tiene menos riesgo. Después podemos interiorizarnos sobre el vehículo que transporta este celular. ¿Es un vehículo bien equipado en términos de seguridad electrónica? Y verificamos que este no lo es y este sí lo es, con lo cual este sigue sumando riesgo. Y así puedo seguir con la exposición a riesgo que genera la propia organización en términos de actitud preventiva o reactiva, y nos damos cuenta al final del día que dos celulares que son exactamente iguales tienen distinta exposición a riesgo por factores que los condicionan distintos. Esto es una realidad que ya precedía la cuarentena y que con la cuarentena no cambió. Es decir, nosotros podemos seguir haciendo análisis de riesgo a distancia, los hacíamos antes de forma virtualizada, ahora los hacemos más, haciendo las preguntas que condicionan la exposición a riesgo del objeto asegurado sin la necesidad, como mencionaba Andrés, de recorrer la instalación, de ver un camión, de ver el objeto asegurado. A los efectos de transportes no es necesario. Pero, Gonzalo, estamos hablando de que para vos son confiables, es viable el análisis de riesgo, que no lo puedas hacer presencialmente. En tu caso es lo mismo. Exactamente. No Tiene la misma profundidad, el mismo abordaje y las mismas conclusiones. En términos de confianza, nos genera a nosotros y a nuestros clientes mucha confianza. Y en el caso de ustedes, Andrés, lo mismo. Sí, se puede hacer virtual también, pero nosotros, nuestra conclusión es que lo mejor es una política híbrida, digamos, de hacer parte virtual y parte presencial. Creo que en el futuro
posiblemente podamos tener tecnologías que nos permitan hacerlo todavía más virtual o totalmente virtual, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Internet de las Cosas, la posibilidad de monitorear el funcionamiento de instalaciones a distancia, que nosotros ahora, no todas las empresas tienen la posibilidad de monitorear, por ejemplo, las bombas de incendio o las instalaciones de incendio a distancia, ¿no? En el futuro sí. En el futuro sí. Bueno, ahora seguimos charlando, nos vamos a un corte, ya volvemos, no se vayan. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Somos una marca que evoluciona, que cree en los nuevos comienzos, pero que lleva consigo la sabiduría que la memoria y décadas de experiencia han dejado plasmadas. Un nuevo nombre, los colores de siempre y el orgullo de ser entrerrianos. Yapser Seguros. Continuamos en Público Económico, estamos conversando con dos analistas de riesgos. Bueno, y lo que charlábamos en el bloque anterior era esta nueva realidad donde los analistas de riesgo están haciendo en lo que hace más a property, digamos, haciendo inspecciones híbridas, digamos, una mezcla de virtual con presencial en áreas muy sensibles o muy necesarias. Y en el caso de transporte, que estamos hablando con Gonzalo Delgado, ellos no han tenido, digamos, la pandemia no les generó modificaciones en la forma de trabajo en cuanto digamos, al análisis que tienen que hacer del riesgo que está cubriendo la compañía de seguros para la cual ellos están trabajando. Bueno, ahora lo que me interesaba preguntarles es el tema de seguridad. ¿Están invirtiendo los asegurados? Estuvimos hablando, vos decías, Gonzalo, el tema de las cargas de celulares, que bueno, son claramente una de las cargas más apetecidas por los piratas del asfalto, ¿no? Y bueno, lo mismo te traslado a vos, Andrés, relacionado a lo que es la seguridad de las fábricas, ¿no? En el concepto amplio de seguridad que están manejando. Cuéntenme un poco. En nuestro caso, en transporte, no estamos viendo que las empresas estén haciendo grandes inversiones en medidas de seguridad para mitigar la exposición a riesgo de los activos que se mueven en el territorio nacional, incluso en operaciones de comercio exterior. Motivos varios. Uno es la falta de recursos, es decir, las empresas están en una situación económica muy complicada y por lo tanto son muy cuidadosos dónde invierten el poco dinero disponible que tienen. La seguridad es un mal necesario, lo invierten, pero no en la cuantía que deberían de hacerlo. Y los dueños de lo ajeno, como solemos llamar nosotros políticamente a los piratas del asfalto, saben de esto. Perdón, no te entendí. ¿Los dueños de los? Los dueños de lo ajeno, es decir, los piratas de lo ajeno. Ahora sí. Están al acecho, saben que las empresas no tienen buenos protocolos y grandes inversiones en seguridad y por lo tanto son muy vulnerables, con lo cual es un problema serio. Particularmente en el conurbano bonaerense, donde aparecen nuevos tipos de delincuentes que son
delincuentes de ocasión, porque no son de trayectoria, no es el típico pirata del asfalto, y es un combate que hay que hacerlo con otras herramientas y que implica inversión, y que probablemente la inversión que hicieron esas empresas en el pasado, en el presente queda perimida porque no se ajusta a este nuevo modus operandi de la delincuencia. Tal cual. Cuéntame, Andrés, ¿ustedes cómo lo estás viendo? Sí, yo coincido con los conceptos de Gonzalo. Yo creo que gran parte de las inversiones que estaban previstas en seguridad se postergaron y no podemos decir que es solamente en la pandemia, digamos, ¿no? O sea, también la situación económica previa a la pandemia ya había provocado... Sí, ya veníamos de un 2019 complicado. Claro, y ya había restricciones en los CAPEX, digamos, en las inversiones de capital. Nosotros vemos que la situación todavía, porque son 2 años que llevamos en esta situación, es sostenible, pero creemos que lamentablemente en el largo plazo la industria argentina en general está postergando inversiones en seguridad que debería estar haciendo. Es así. Muy bien. Una pregunta que siempre me viene a la cabeza, porque ustedes hacen el análisis de riesgo y el análisis del riesgo le tiene que, digamos, dar por respuesta a toda la cadena de valor del mercado de seguros, digamos, tiene distintos destinatarios, reasegurador, asegurador, el broker, el asegurado, son muchos integrantes de la cadena y que están implicados, o a quien le interesa el análisis del riesgo que ustedes hacen para después suscribir una póliza o tomar una decisión, ¿no? A lo mejor hay que reducir el riesgo y no trasladarlo al mercado de seguros. Bueno, hacer administración de riesgo. Cuéntenme un poco cómo se hace para que el informe que ustedes hacen pueda responder a toda esta cadena de valor. ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto. En nuestro caso, creo que la respuesta es construyendo confianza. Es decir, si todos los actores de la cadena de valor, entendidos como tales, la aseguradora, como lo mencionabas, el broker y el asegurado, manejan la misma información, es mucho más fácil comprometer a que cada uno ponga su granito de arena, porque finalmente el riesgo se mitiga con la intervención de todos. El asegurado invirtiendo los recursos que estábamos conversando hace un rato, la compañía siendo un poquito flexible y acompañando al asegurado en un proceso de mejora, y el broker como un articulador, un facilitador de esos intereses, ¿no? Entonces, cuando un informe es compartido por todos los actores de la cadena de valor, es mucho más fácil que cada uno comprometa, como decía antes, ese granito de arena. Y creemos que, o al menos esa es nuestra experiencia, los riesgos en el mediano y largo plazo, porque nunca en el corto plazo, logran converger al lugar que todos buscaban. Pero hay que hay que consensuar el sentido de destino. Por eso, de vuelta, que el informe lo compartan entre todos. Si todos creen que ese es el sentido de destino, es mucho más fácil transitarlo juntos. Por el contrario, si le llega al asegurado como una imposición, difícilmente se vaya a comprometer. Andrés, ¿estás de acuerdo o ustedes? Sí, estoy de acuerdo, pero digamos, yo creo que hay algunas diferencias entre los riesgos dinámicos y los estáticos, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con... Y de entrada planteaba la diferencia. Claro, por ejemplo, la frecuencia. Es muy, digamos, posiblemente en los riesgos dinámicos la gente ya esté teniendo cierta frecuencia de riesgos y vea ciertos resultados de la política de administración. En cambio, en los riesgos estáticos las tasas de frecuencia son mucho más bajas. Entonces te encontrás que aquellos que han tenido siniestros tienen una predisposición, digamos, a la administración que no pasa por aquel que no tuvo y piensa que nunca va a tener. Entonces, hay que hacer un abordaje particularizado de cada asegurado, ¿no? Claro. En general, nosotros lo que usamos es, hacemos mucha docencia. Queremos, para aquella persona que no ha tenido siniestro, queremos mostrarle lo que le ha pasado a otros. Inclusive tenemos algunas herramientas que ponemos a disposición de todos los corredores, de todo, que son un clipping, digamos, de noticias donde se aparecen los siniestros que van ocurriendo. Utilizamos mucho también las publicaciones que ustedes hacen, los periodistas en los medios, para concientizar, ¿no? Hace falta, el trabajo nuestro por parte del mercado de seguros es primero concientizar al asegurado de lo que puede pasar, ¿no? Sí. Y a partir de ahí mostrarle profesionalismo.
Me parece que en el caso nuestro, esas son las dos herramientas que tenemos. O sea, hacer mucha docencia, mucha divulgación y mucho profesionalismo para que ellos vean que el servicio que nosotros les brindamos está con un nivel de profundidad que la propia gente de la planta no lo puede abordar, porque no son tan especialistas como nosotros, ¿no? Sí, está claro. Andrés, ¿ustedes vieron un aumento de la percepción del riesgo en la demanda de seguros en este contexto de pandemia, que aumentó la siniestralidad? ¿Qué pasó, digamos, en el trabajo que ustedes hacen en el día a día? Mira, en general podemos decir que hay, es como te decía antes, de pronto hay un siniestro, por ejemplo, hablo de un siniestro en un frigorífico, entonces está todo un tema relacionado con ese sector de la economía, ¿no? Se preocupa. Como, por ejemplo, hubo un siniestro en una planta textil, todas las textiles nos llaman por teléfono, las compañías quieren inspeccionar las textiles, etc. Yo no veo en forma ahora tuvimos generalizada, el incendio de Bimbo. por ejemplo, un caso, ¿no? Pero yo no veo en forma generalizada un aumento de la percepción del riesgo. Creo que hubo en los últimos años un aumento en la percepción del riesgo climático, o sea, realmente el cambio climático ha hecho estragos en algunos sectores. Ha habido un aumento de la percepción del riesgo en cuanto a los riesgos intencionales, o sea, la malevolencia, como lo que pasó en Chile, en Colombia, y creo también que hay una preocupación de realizar en este momento estudios de análisis de riesgo, de calcular las pérdidas máximas para optimizar los programas de seguros que tienen que ver con el aumento que están teniendo las tasas en el mercado. O sea, yo veo preocupación de los asegurados, pero no por un aumento de la percepción del riesgo, sino también porque tienen que reducir costos, la situación económica hace que las empresas tengan que reducir costos y las tasas de seguros están aumentando. Entonces, hay una preocupación en el análisis de riesgo. Nosotros somos el vehículo para decirles si están, digamos, optimizando la transferencia del riesgo o tienen que encontrar otro camino, ¿no?, para optimizarlo. Gonzalo. Sí, en transporte, para no extenderme mucho sobre la pregunta, Gaby, sí, lo estamos viendo una preocupación, no solo en la percepción, sino que realmente lo están sufriendo en lo que en la jerga se llama última milla, es decir, en la entrega a domicilio. En este contexto de la cuarentena, todos compramos para que nos entreguen en nuestras casas y ha crecido fenomenalmente el delito en ese tipo de entregas, con lo cual a las compañías de seguros les están apretando los zapatos en ese tipo de tránsitos, no en los tránsitos punto a punto, no en los tránsitos de comercio exterior, fundamentalmente en los tránsitos de última milla. Bueno, la verdad, el tema siempre da para mucho y bueno, nos mantendremos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto en función de la realidad, que no sabemos qué va a pasar mañana. Es complicado. Gonzalo Delgado, Andrés Artopoulos, un placer que hayan estado en el programa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, te agradecemos a vos por estar y seguir en Pool Económico y te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por estar ahí. Chau.